señores, retornando, como ya les prometimos, la doctora Catherine Medina. Antes de yo entrar a la doctora, yo quiero que ustedes me permitan, como ser humano, hacer una expresión de satisfacción y placer. Cuando uno se logra encontrar con amigos y conversa temas tan interesantes que llenan de satisfacción y tú descubres que las condiciones de tu amigo son un poquito más de donde tú entendías, pero aprovechar esas condiciones de tu amigo para conversar e interactuar nos llena de satisfacción y poder creer que cada programa que nosotros hacemos lleva consigo un objetivo de comunicación positiva y poder hacer este programa detrás de cámara se cumple plenamente. Y ahora, ¿qué más decir? El encuentro con la doctora Catherine Medina. Doctora, saludo. ¿Cómo te sientes, Robert? Siempre con la satisfacción de llevar esta propuesta a nuestra audiencia, doctora. Amén, qué bueno. Qué Eso gusto es estar aquí nuevamente. Doctora, yo decía antes de su llegada de esa llamada muela del juicio, me corrigen que no es así, que es tercer molar. Pero, doctora, ¿por qué tercer molar y por qué muela del juicio? Para ilustrar a nuestra audiencia, doctora. Así es, Robert. Nosotros contamos con primeros, segundos y terceros molares. Okay. Regularmente en consulta le llamamos los terceros molares, pero escuchamos bien siempre por la calle decir la muela del juicio. Este nombre se le ha dado ya que esta pieza, que es el último molar que erupciona a partir de los 15 años de edad. Ya cuando el paciente se entiende que de toda su etapa de erupción de dientes permanentes es donde tiene más juicio en ese momento. Entonces se le ha quedado ese nombre. Sí. La gente le llama cordales, muela del juicio, tercer molar, pero nos referimos siempre a la misma pieza dental. Ok, muy bien. Doctora, vemos que esta pieza es como la que produce mayor efecto de dolor en las personas al momento de esta salir o erupcionar, como le llaman ustedes. ¿A qué se debe esto, doctora? Bueno, Robert, son varias situaciones. Esta pieza, como ya te dije anteriormente, erupciona cuando el paciente ya alcanza los 15, 17 años de edad. Ya todas las demás piezas se encuentran en ese momento en boca. Y regularmente para esta pieza es escaso el espacio de hueso que se encuentra. Por lo tanto, ella cuando logra salir en la mayoría de sus casos, pues empujando hacia adelante las demás piezas dentales, lo que suele ser un proceso un tanto doloroso en algunas ocasiones y lento. O sea que podemos ver pacientes que se toman 1, 2, 3, 5 años en el proceso de que los terceros molares puedan erupcionar. Ese es en el caso que puedan hacerlo, porque muchos de ellos, al tener este mismo problema de espacio, pues se quedan dentro de las encías y el hueso y no logran completar su erupción. Entonces, por eso siempre es un poco traumático cuando los pacientes se refieren o hablan del tercer molar. Sí. Por esa misma causa, el tercer molar casi siempre termina extrayéndose por cuestiones de espacios. Entonces también a veces en comparación con las demás cirugías que se realizan en la boca, sí, es una de las cirugías más complicadas en un sentido para los pacientes. Muy bien. O sea, es la más temida, tal vez la que haya que quitar un poco más de hueso, haya que quitar encía, o sea, es la que un poquito más se complica dentro de este aspecto. Doctora, ¿esta cirugía la lleva a cabo un odontólogo general o esto por todas estas complicaciones tiene algún trato especializado, el manejo de esta cirugía? Hay terceros molares que se pueden extraer como cirugías simples, como extraemos un primero, un segundo o cualquier otra pieza. Pero hay terceros molares que efectivamente llevan el tratamiento de un cirujano maxilofacial, ya que como bien te expliqué, tienen hueso, tienen encía, entonces ya el procedimiento de abordaje es diferente. O sea, debemos de hacer una cirugía que es un poco más amplia, donde se retira primero un poco de encía, el hueso se desgasta. Vemos las imágenes, hay un proceso que se lleva a cabo. Así es. Sí. Y luego se extrae la pieza. Muchas veces, por el poco espacio que tenemos, esta misma pieza debemos de dividirla para poderla extraer. Entonces, en esos casos, lo ideal es que un cirujano maxilofacial lo realice. Y así el procedimiento para el paciente es mucho más cómodo. Asimismo, su postquirúrgico es mucho mejor porque son cirujanos encargados de hacer este tipo de procedimientos y que les resulta pues mucho más fácil y mucho más práctico el poderlo realizar. Muy bien. Doctora, importante saber ahí, porque estamos hablando de un cirujano maxilofacial, entendemos que es una especialidad dentro de la odontología. Así es. Pero después de este proceso de extracción de esta pieza, ¿el tiempo de recuperación es más extenso? ¿Cuáles son las condiciones después de llevar a cabo esta cirugía? Bueno, después de toda cirugía tenemos que saber que hay un postquirúrgico que hay que respetar. Sí. O sea, eso lo tenemos para los terceros molares y para cualquier otra pieza que se extraiga. Pero si el tercer molar tuvo alguna dificultad, que hubo que abrir más, que fue más tedioso el sacarlo, a veces tenemos, por ejemplo, anatomías
que pasan cerca, que hay que respetar, todo eso. Depende de qué tan complicada sea la cirugía, pues será el posquirúrgico del paciente. Pero siempre y cuando lo haga una persona que esté capacitada, que sepa hacerlo, que tenga la metodología, los utensilios para hacerlo y sepa también cómo medicar al paciente dependiendo de la edad y todo, el posquirúrgico pues va a ser mucho más simple. Okay. Con los terceros molares son las cirugías que más se realizan, Robert. O sea, a diario hacemos cirugía de terceros molares. Es la cirugía incluso más común que se realiza entre la segunda y la cuarta década de vida, los terceros molares. Y la verdad que salimos con muy bien pie, como dicen. O sea que son cirugías muy exitosas. A veces hay pacientes que refieren una u otra queja, pero es lo que te digo, depende mucho del profesional con que se esté trabajando. Siempre y cuando sea, por ejemplo, en casos complicados, un cirujano capacitado, eso todo se reduce. O sea, todo ese malestar se puede reducir y tenemos cirugías bastante exitosas, aunque se vean complicadas. Doctora, ¿a partir de qué edad empieza a erosionar esta pieza? Porque yo recuerdo que yo, no sé, a mí me decían que yo era un viejo retrasado porque la mía salió casi a los 30 años ya. Wow, regularmente ya con los tiempos anda incluso un poquito antes de los 17, antes era 17, ya andamos por los 15. Tuve un paciente hace una semana justamente que tenía 15 años y ya le tuvimos que extraer los 4 terceros molares. ¿Y qué influye con esto? Porque entiendo que el ser humano es el mismo de aquellos tiempos y ahora. ¿Qué influye en esto? Las mandíbulas y los maxilares menos desarrollados. Bien hablamos con el doctor que antes la succión digital hacía un papel sumamente importante en que nuestra maxilar y nuestra mandíbula se desarrollara. También tenemos las comidas de estos tiempos que son más cocinadas, hay que masticar menos, más blanda, hace que nuestros huesos se desarrollen menos y el espacio sea menor. Por lo tanto, cuando llega los terceros molares a la boca, no tienen ese espacio para poder erupcionar y estar donde deben de estar. No, pero perdóneme, doctora, porque usted me ha metido en preocupación. Usted dijo ahí la succión digital. La succión de la madre. La succión, explíqueme exactamente. Ahí, por favor, sí. Cuando los niños toman leche del pecho, hacen más trabajo o tienen que funcionar más la mandíbula y el maxilar que cuando le ponemos un biberón. El biberón ya tiene su orificio, que está hecho, que baja solo, y la madre, a veces lo ayudamos, y la abrimos un poquito más para completar. En cambio, eso no sucede así cuando los niños están tomando el pecho. El niño tiene que trabajar más, tiene que succionar más. Incluso cuando el niño va creciendo, la demanda de leche es mayor. Entonces la mamá tiene una demanda a lo que pida el bebé. Entonces el bebé tiene que hacer que esa demanda aumente y es succionando, cosa que no sucede con el biberón. El biberón ya viene con su abertura y como te dije, cuando el niño va creciendo, pues le abrimos un poquito más y ya está. Entonces hace que estos huesos no se desarrollen o no se desarrollen hasta donde deben llegar. ¿Entiendes? Entonces eso pasa y cuando viene el tercer molar, pues ya tú sabes. Pero eso es algo que está sucediendo no a nosotros los dominicanos, sino eso es a nivel mundial y con la globalización y todo, que se ha perdido mucho. Lo que es amamantar, ya las mujeres trabajamos, estamos muy ocupadas, etcétera, etcétera, pues eso va sumando a lo que es este caso. Muy bien, muy bien. Pero doctora, pues entonces lo favorable del seno o amamantar, como usted le llama, es casi para todo el funcionamiento del cuerpo humano, porque entendemos que fortalece defensa y demás. Pero esto debe ser también un mensaje de estímulo para esas madres, porque mire cómo puede incidir esto en la formación. La leche materna tiene que ver con todo. Dios crea las cosas perfectas. Y cuando manda que así sea, eso influye, tiene que ver, pongámoslo de cualquier ángulo y punto de vista, con todo el desarrollo del niño. Excelente. Tal vez hay muchas madres que no se dan cuenta de este detalle, que dicen, bueno, pero hasta en eso influye el amamantar a un bebé. Hasta en eso. Doctora, aprovechando ese punto de lo que es el amamantar, ¿influye esto, ya un poquito saliendo del tema, influye en la calidad o en la durabilidad de los dientes el tema de la leche materna? Influye, no de manera directa, exactamente, pero claro que sí. Cuando tenemos un niño que es amamantado por su madre por X tiempo, más que uno, por ejemplo, que tome fórmula, el provecho que le saque el amamantar al influir con las defensas, influye con bacterias, influye con virus, incluso del bebé, entonces sí tiene que ver con la parte de la boca.
O sea, sí tiene que ver con que el niño sea más fuerte, con que desarrolle mejores defensas, que nos ayudan incluso a las mismas bacterias normales que se encuentran en nuestra boca, tienen un enlace directo. Ok, y el tema del calcio, porque si uno tiene la idea de que los dientes se fortalecen con el calcio. El calcio también se pueden encontrar en algunos alimentos, pero sí influye, claro que sí, influye de manera, porque aporta, o sea, toda lo que es la leche materna tiene sustancias que aportan a todo el enriquecimiento de lo que es el desarrollo del niño. Excelente, definitivamente. excelente. Qué bien, doctora. Bueno, yo creo que después de esta explicación, doctora, cualquiera que sienta alguna situación o molestia tiene que ponerse en contacto con usted, porque después de que lo que usted ha explicado, la importancia y el cuidado que se debe tener con esta pieza. Sería bueno decirle a nuestra audiencia cómo se ponen en contacto con la doctora Catherine Medina. Nos pueden encontrar en el 809-536-8763 o al 829-808-1877. Centro Odontológico Medina. Excelente, excelente. ¿Y en las redes sociales, doctora, cómo Así están? mismo, Centro Odontológico Medina, todo unido. Muy bien, excelente. Señores, una interesante conversación. A usted, doctora, las gracias por este espacio siempre de aportar estas informaciones tan interesantes a toda nuestra audiencia, doctora. Gracias.